Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta sesión que es a distancia y espero que se encuentren muy bien en casa, cuidándose. Y bueno, vamos a continuar con nuestros temas y con nuestros subtemas que tienen que ver de manera importante dentro del ámbito de la composición arquitectónica, todo lo que tiene que ver con el movimiento, el tiempo y el espacio. Sabemos perfectamente bien la importancia que tiene el recorrido en la arquitectura. Las grandes arquitecturas son de recorrido. ¿Y por qué? Porque precisamente la arquitectura es el arte del espacio, pero también incorpora el tiempo y en esa sucesión de pasos que se dan de moverse de un aquí a un allí para llegar a un allá y así sucesivamente, donde entra precisamente la noción de tiempo a partir del movimiento del usuario dentro del espacio, en la penetración del espacio. En ese quehacer sucede que por necesidades el ser humano necesita desplazarse normalmente de un contexto ya sea natural o de un contexto artificial, que normalmente tiene que ver con un ámbito, si es en un ambiente natural, un ambiente que tiene que ver muy con el todo, con el paisaje urbano, que puede, con el paisaje natural, que puede tener muchas características. Puede ser de características desérticas, puede ser de características montañosas, con diferentes tipos de bosque, dependiendo la altura, dependiendo la latitud, dependiendo la parte del planeta donde se encuentre. Es que ese contexto natural va a determinar que el ser humano se relacione con ese ambiente para llegar finalmente a un espacio de cobijo. En su momento primigenio pues estaba la relación con espacios como la cueva que le permitían esa cavidad espacial para tomarla como cobijo en sustituto del útero materno en términos de la sensación y la memoria muy introyectada de la sensación de cobijo, la noción de cobijo. Luego entonces es del ambiente natural a ese espacio que, aunque natural, ya personalizado por el sentido del lugar de pertenencia, la persona tomaba la cueva como ese ámbito. Y bueno, todo lo que sería el exterior, aparece este concepto del exterior y la cueva como un concepto de interior. Consciente o inconscientemente el ser humano siempre ha tenido esa sensación. En el contexto urbano le llamamos el espacio público, porque ahí es donde está el resto del pueblo, donde existe la comunicación con los demás y que es necesario para satisfacer un montón de necesidades. Ese espacio público, ese contexto artificial público, ese espacio público. Y el ser humano no solamente vive en el espacio público, requiere del espacio privado, requiere del espacio de cobijo propio de lo que es su vivienda o propio de lo que para él es determinada actividad. Para trasladarnos de su casa, que es un espacio público, privado, para trasladarse a la universidad, tienen que recorrer ya sea un ámbito natural o un ámbito normalmente, así lo es, un ámbito urbano, un espacio público, para llegar a un espacio privado en términos de lo que es su espacio de enseñanza-aprendizaje, que es su edificio de la universidad, sus edificios, sus aulas. De tal manera que esta relación de lo que sería el ámbito del espacio público, el ámbito del espacio público, va a requerir ligarse de una manera importante con el espacio privado. Este espacio público se va a relacionar con el espacio privado. ¿De qué manera se va a relacionar?
Eso es un cuestionamiento que todo arquitecto y todo diseñador del espacio urbano, arquitectónico y paisajístico y demás debe tener muy claro como grandes conceptos. Y que esta relación en los dos sentidos, del privado al público y del público al privado, es muy importante que sea gradual. De grado. Cuando hablamos de gradual estamos hablando de grado. Es decir, en una sucesión de momentos en el espacio a partir del movimiento y recorrido de aproximación a cualquiera de uno de los espacios, del espacio privado hacia el espacio público o del espacio público al privado. En esta gradación pueden existir diferentes etapas para llegar de uno a otro, en ambos sentidos. De tal manera entonces que hay un punto aquí precisamente, sobre todo en esta parte de aquí, que le vamos a llamar precisamente el concepto de abertura. Y la abertura tiene que ver con apertura. Abertura y apertura tienen que ver con nuestra noción de poder acceder. Que no accesar, muchos dicen que accesar, eso yo creo que es para el ámbito de las computadoras o algo así. En realidad es acceder físicamente, le vamos a agregar aquí, físicamente. Porque puedes tener acceso de tipo visual, de tal manera entonces de que esa abertura desde el punto de vista funcional es muy importante, es necesaria funcionalmente. ¿Por qué? Pues porque precisamente el ser humano necesita realizar actividades en el ámbito público y necesita ir hacia el ámbito privado por la naturaleza del ser humano. El ser humano puede estar en espacios públicos, pero no puede estar todo el tiempo. Y requiere cobijarse para recobrar energías en el espacio público y por lo tanto requiere trasladarse, moverse hacia el espacio privado. Y por lo tanto necesita una especie de selle. La apertura me da la opción de abrir y cerrar. Aquí la abertura tendríamos que hablar también del concepto de apertura, y le vamos a agregar aquí la dualidad, que es cierre para el resguardo. Aquí ya está otra función. Este gran concepto de abertura normalmente le vamos a llamar lo que llamamos comúnmente como acceso, como el concepto de puerta. Y una puerta y un acceso me van a permitir generar la actividad, o más bien me van a dejar la posibilidad espacial de apertura y de abertura, pero también de cierre para el resguardo, de tal manera que el concepto de puerta dentro de lo que sería el ámbito de los objetos urbanos arquitectónicos es sumamente importante para que la relación del espacio público con el privado se pueda dar bajo condiciones de resguardo y de posibilidades de accesibilidad. De tal manera que entonces la forma de los accesos, la posición que guardan dentro de este plano de fachada, de ese plano
que limita y configura espacialmente la posibilidad de limitar y configurar el espacio privado y separarlo de alguna manera y resguardarlo de alguna manera del espacio público, recobra una importancia tremenda. La relación del plano de fachada tiene normalmente la posibilidad de apertura y de cierre, a la cual le llamamos como los elementos puerta o las grandes puertas, que pueden ser puertas de ciudades, puertas de viviendas, puertas de edificios de todos los tipos y tipologías de arquitectura habidos a ver, que van desde la cueva, ese concepto de cueva, hasta los grandes edificios que tienen grandes portones, como por ejemplo el edificio del Pantalón, que maneja dos tipos de acceso que después vamos a ver, pero que el edificio, aquí vamos a poner es una escala superurbana, pues prácticamente todo este gran acceso urbano de gran talla contra el de la cueva, ¿no? Ambos tienen esa característica de abertura, de espacio negativo, con posibilidad de cierre. Vamos a ver varias cosas que tienen que ver con los accesos, de tal manera de que esta noción de apertura y cierre con la relación con el espacio público y privado es fundamental, y de ahí la generación en cuanto a diseño de lo que es el concepto de puerta. Y bueno, vamos a ver que los accesos a un edificio pueden agruparse en varias categorías, ¿no? Hay los que se encuentran al paño de la fachada. Hay los que se encuentran al paño de la fachada, como en este caso. Me voy a poner de este lado. Espero que podamos tener la oportunidad de ver. Les sugiero que revisen su libro de Cachín para poder ver con más detalle estos elementos, pero ahorita de cualquier manera los vamos a retomar aquí. Los vamos a retomar de tal manera de que, miren, por la manera en la que se presentan en el plano de fachada, tenemos que los accesos pueden estar al paño, al mismo paño, la puerta puede estar al mismo paño del plano de fachada. También tenemos accesos que pueden ser adelantados, y si los tenemos al paño y adelantados, ¿por qué no tenerlos también rehundidos? Aquí prácticamente es el concepto de la cueva, ese acceso rehundido, que en estos dos casos, en este menos, se genera una delicada sombra aquí y una más fuerte y contrastante sombra aquí. Las cuevas, la boca de la cueva, que es la puerta y el acceso, generaban una sombra muy importante. Ahora, también las formas de los accesos pueden tener diferentes formas geométricas y diferentes posiciones que me van a garantizar las posibilidades inclusive de el siguiente recorrido. Me van a anunciar cómo va a ser el posible recorrido. Dentro de lo que sería el plano de fachadas podemos tener diferentes categorías: accesos o puertas centrados al plano de fachada o descentrados. El hecho de que estén centrados o descentrados, cargados a la izquierda, a la derecha, al tercio, al cuarto, dependiendo, me van a determinar esas posiciones de acceso, la posible tipo de circulación y composición de los espacios que le van a proseguir. También vamos a ver que hay accesos que pueden tener diferentes disposiciones, tanto en su horizontalidad como en su verticalidad. Estas imágenes ahorita yo creo que a pasar ya de alguna manera a los ejemplos, para que vayamos viendo que estos pueden tener mejor vista y también un poco
más posibilidades de que ustedes puedan reconocer e identificar las diferentes posibilidades de posición y también de propósitos formales. Recuerden que los accesos, anótenlo por favor, no solamente tienen esa particularidad de tipo conceptual, básico en cuanto a que pueden ser, me pueden permitir el paso físico o no dejarlo. De tal manera entonces que, conociendo esta importancia que tiene los accesos, vamos a ir destacando que tienen papeles para resolver desde el aspecto funcional. Aspecto funcional. El aspecto funcional es sumamente importante. Y también tiene respuesta estos accesos a aspectos de tipo formal expresivo. ¿Sí? Los anotamos así y ustedes, yo les voy a ir anotando verbalmente qué aspectos y cuándo se está dando un papel de corte funcional. Aquí vemos del libro de Víctor Manuel Ortiz, La Casa, una aproximación. Ese libro se lo recomiendo, anótenlo. La Casa, una aproximación de Víctor Manuel Ortiz. Tenemos, bueno, que dos facetas de la evolución de lo que sería el espacio arquitectónico como tal. Aquí vemos esta parte que es una vivienda muy básica y que, bueno, desde las primeras manifestaciones básicas de lo que es el espacio de cobijo, la crisálida, el espacio, la concha, el espacio de cobijo, la puerta siempre fue determinante desde el punto de vista funcional, pero sabemos perfectamente bien que esa abertura es alegoría de lo que fue la cueva, alegoría de lo que es ese espacio de recibimiento. Tiene que ver con abertura, con recibimiento, con cavidad, con espacio negativo que recibe. Es una energía posiblemente de carácter femenino, de recepción, de cuidado. Y bien importante que después ya en los procesos evolutivos de las arquitecturas, esa abertura sigue teniendo ese trabajo y ese cuidado en el diseño. De tal manera entonces que las puertas no solamente resuelven el aspecto funcional, sino también el aspecto de significación y la parte que tiene que ver con la parte expresiva de significado. Bueno, tenemos algo muy importante que en términos de recorrido tenemos que considerar, ¿no? Bien importante. Sí, miren, bueno, aquí tuvimos un pequeño accidente, pero bueno, bien importante entonces que notemos que la puerta, por su posición, nos está determinando en esta imagen tres calidades espaciales. Una que puede ser el espacio exterior que tiene que ver posiblemente con lo público, y otro que tiene que ver con un espacio privado. Aquí es muy importante que distingamos, vamos a tratar de hacerlo eso en planta. Eso en planta podría ser esto, básicamente. Es decir, un plano vertical y la abertura. Bueno, pero vamos y recordemos el ámbito de lo que es el espacio público y de lo que es el espacio privado. De tal manera que, dada la posición que guardan la apertura dentro de estos dos ámbitos, dentro de estas dos esferas del espacio público y del espacio privado, el acceso es el punto
de intermediación. Y precisamente en este espacio, esto que está aquí, lo voy a poner punteado, este espacio se le llama, o le vamos a llamar, umbral. El umbral. El umbral no es otra cosa más que ese pequeño espacio que puede ser muy grande en cuanto a recorrido o prácticamente a lo que es el ancho de este muro. El umbral viene de sombra. El umbral viene de sombra. Y por lo tanto, en términos funcionales, es el espacio de transición entre el espacio público y el espacio privado. Es un espacio neutral donde no estás ni dentro ni fuera, como en este caso. En este caso, yo estoy exactamente en el umbral. Estoy en la parte de afuera y esta es la parte de adentro. No estoy ni dentro ni fuera. De tal manera entonces que en ese umbral, con su carácter de espacio de transición, es un espacio que el arquitecto y el arquitecto tienen que dominar en cuanto a forma y dimensiones. Los espacios de transición me van a permitir lo que comentábamos hace rato, la gradación espacial para que el impacto del espacio público hacia el espacio privado no sea de impacto negativo. Este tiene que ser suavizado, porque si no es suavizado, va a generar una emoción negativa en las personas. Nosotros tenemos que cuidar que tanto el salir del espacio privado hacia el público o llegar del espacio público al privado, esa gradación tiene que ser muy trabajada por parte de ustedes, tiene que ser muy acompañada para ir dando la bienvenida o la despedida a las personas que entran a ese ámbito arquitectónico. De tal manera entonces que precisamente en el umbral, donde se da ese límite, se genera, dependiendo la trayectoria del recorrido a donde de donde tú vengas, es que se van a dar dos situaciones, o tres. Vamos a ver. Si la persona está aquí, ¿sí? Para esta persona, vamos a decir que su tiempo presente concreto y fundamental le va a llamar el aquí. El aquí es fundamental. El arquitecto tiene que saber diseñar diferentes aquís. ¿Por qué diferentes aquí? Porque finalmente es la posición que va a guardar un usuario en su espacio arquitectónico. Y por lo tanto, todos los posibles aquí, que son muchos, el arquitecto tiene que cuidarlo para que la persona que esté ahí pueda tener las visuales para poder leer el objeto arquitectónico y así tener una comunicación con el objeto arquitectónico de una manera suavizada, tranquila, armónica y ¿por qué no amorosa? De tal manera que el espacio arquitectónico, al entablar comunicación con la persona, lo va llevando poco a poco hacia el interior o hacia el exterior, de manera graciosa, de manera amable y de manera digna. De tal manera entonces que el aquí es muy importante, porque aquí se me va a presentar una vista muy importante. Aquí, por ejemplo, vean cómo está cuidado el plano base con ciertas piedras. Es una arquitectura de corte muy japonés. Y saben perfectamente lo que es un aquí. El aquí está cuidado con cierta jardinería, está cuidado con el remate visual de esta abertura, de una manera casi muy franciscana, con pocos elementos y de una manera muy humilde, pero al mismo tiempo con un grado de sencillez que eleva la calidad espacial y hace del jardín una conciliación con la naturaleza.
Aquí entonces el plano vertical me sirve como un decir hasta aquí. Esto es un límite. Esto se establece como un límite o como un limitador del espacio público y privado. Es una barrera. Y esto es un paso. Por eso lean lo que sería el libro de Paola Coppola en el capítulo de Pasos y Barreras, la dialéctica del espacio público y privado. Y eso en las cédulas me gustaría verlo y sé que lo van a hacer. Luego entonces, pasos y barreras. Esto también le podemos llamar al umbral. Aquí esto sería o la abertura. La abertura es un paso. La abertura es un paso. O lo diríamos así. Es la posibilidad de paso. Es la posibilidad espacial de paso. Obviamente, aquí no lo tenemos, pero si tuviéramos una puerta, también es la posibilidad de cierre. Anótenlo. Recuerden que en la arquitectura las dualidades están actuando permanentemente. ¿Sale? Bueno, entonces, si existe un aquí, existe un allí. El allí inmediato es esta puerta. El allí. Ya llevamos dos puntos claves espaciales que se dan desde una visual del aquí, en la posición de un usuario. El allí sería precisamente este umbral. Y se deja ver lo que sería un allá. El allá es el siguiente punto que está determinando la posibilidad de movimiento de esta persona. Cuando esta persona llega por medio del movimiento peatonal de llegar aquí, llegó al allí, pero en realidad está llegando a otro aquí, en una sucesión de aquís, para volver a establecer un allí y otro allá. Si ustedes tienen presente esas concepciones espaciales, seguramente van a estar conscientes de poder diseñar estos tres ámbitos, el aquí, el allí y el allá. De tal manera que aquí los japoneses saben de eso, porque ellos tienen una cultura zen, tienen una cultura de la unidad con el todo, saben perfectamente lo importante que es el encuentro con uno mismo, con los demás y con el todo, por su filosofía de vida. De tal manera que entonces sus arquitecturas tienen esas características. Bueno, pasamos a la siguiente. Vemos entonces que los accesos en la historia de la arquitectura pueden tener diferentes características en cuanto a formas, en cuanto a lo técnico constructivo y el proceso civilizatorio tecnológico de la cultura en ese momento de la historia de la humanidad, se va a reflejar en las diferentes formas de los accesos, las necesidades de ornamentación, las necesidades funcionales de los nuevos edificios en la arquitectura van a determinar la forma del objeto y del recurso de apertura y de cierre, que son los accesos y las puertas. En ese sentido, vamos a llegar hasta ahorita para ir poco a poco pasando a ejemplos representativos. De regreso con ustedes y quedamos en que íbamos a revisar una serie de ejemplos representativos relacionados con este gran elemento dentro de lo que es la configuración espacial, dentro de lo que es el movimiento, el tiempo y el espacio en torno a lo que es la circulación, los recorridos, los paseos, las peregrinaciones, todo esto que tiene que ver con las maneras de aproximación y camino al objeto urbano arquitectónico. La puerta, el acceso, recobra una importancia tremenda en la historia de la arquitectura y empieza precisamente a denotar un gran significado desde el punto de vista semiótico, desde el punto de vista como fenómeno cultural
que es la arquitectura, el acceso empieza a representar una serie de valores, de significados propios de lo que es ese objeto urbano arquitectónico según el tipo de tipología o función a la que se dedique tal objeto urbano arquitectónico. De tal manera de que podemos tener accesos que tienen y obedecen y responden a la jerarquía o al tipo de arquitectura del que se trate. No es lo mismo un acceso para un templo que un acceso para un edificio de poderes legislativos, por ejemplo. No es lo mismo un acceso para una tienda de ciertos productos que un acceso para una escuela o para cualquier otro tipo de funciones como un mercado, etc. Para cada función hay un tipo de abertura, de puerta. Inclusive tenemos en la historia de la arquitectura un sinnúmero de puertas que son propias de las ciudades. Puertas de entrada, no solamente una, sino varias puertas con cierre o sin cierre, pero que finalmente me están limitando y determinando ámbitos espaciales del dentro y del fuera de los espacios públicos y de los espacios privados. Es así entonces, vemos la imagen, retomando todavía esto, cómo se denotan las culturas, van denotando y dejando ver sus aportaciones y sus dentro de sus memorias colectivas, como las van armando, van dejando ver parte de lo que es su cultura y entonces las enarbolan con ciertos símbolos, con ciertas decoraciones, como lo estamos viendo en estos edificios, ¿no? De tal manera entonces que cada puerta obedece a una manera de ser de esa cultura en un momento determinado, en un momento y un proceso civilizatorio determinado. Todo estilo arquitectónico obedece a las necesidades de un grupo determinado de una época con ciertos intereses a resolver. Siguiente imagen. Vemos la famosa puerta de la famosa ciudad de Venecia, ¿no? Recordemos, no vamos a presentar más imágenes, las hemos presentado ya en otros temas anteriores, en las cuales esta puerta, que no son otra cosa más que dos puntos que se elevan como líneas y que en la parte de arriba, porque se disponen como columnas, y en la parte del capitel, bueno, están los símbolos de lo que es la ciudad de Venecia, ¿no? El león alado, y San Marcos, que es prácticamente el patrono de la ciudad de Venecia, y cómo estos dos puntos que están prácticamente en la orilla del malecón y en esta gran boca con estos dos planos paralelos están determinando la entrada a esta gran plaza de San Marcos. Pero no solamente la plaza de San Marcos, sino es la entrada a la ciudad de Venecia. Y no solamente a la ciudad de Venecia, sino es la gran entrada, que en su momento lo fue, esa gran entrada comercial de Asia a Europa. Por esta puerta simbólicamente pasaban todas las mercancías de las sedas, todas las mercancías de las grandes esencias, de los grandes productos comerciales que intercambiaba Europa con Asia. De tal manera que entonces esta ciudad tremendamente comercial en su momento, con características navegables y de tierra, determinaron la importancia de tener una puerta significada con dos elementos y configurada por dos elementos muy puntuales en planta, que cuando se elevan como líneas generan una puerta mínima prácticamente, con toda una carga conceptual de los símbolos de San Marcos. De tal manera entonces de que las ciudades son importantes y por lo tanto las puertas lo son también. Sí. Tenemos por ejemplo este edificio de la Asamblea Legislativa en la India,
diseñado por Le Corbusier en 1961, y vemos aquí como una serie de planos paralelos verticales con una equidistancia entre ellos, una tensión espacial entre ellos, están determinando toda una gran puerta que junto con el plano superior de cubierta vemos cómo tiene esta curva que invita a entrar por estas perforaciones, que todas estas perforaciones en conjunto están determinando un concepto o una forma del acceso no convencional. Es como si fuera todo un filtro, todo un paso de posibilidades enormes a una gran escala urbana. Vean la escala de las personas y vean el plano superior de cubierta, cómo corre a todo lo largo, unificando todos esos planos y unificando al mismo tiempo ese gran concepto de puerta. Y estamos hablando entonces de la Asamblea Legislativa, que es donde se plantean las leyes y tienen que ver con el pueblo, que tienen que ver con supuestamente con el beneficio del pueblo. De tal manera entonces que es una puerta muy incluyente. Los conceptos de puerta en arquitectura tendrían que estar considerados para la vocación del tipo de edificio y sus funciones, no solamente básicas de circulación, sino también con toda su carga simbólica y significativa. Vemos diferentes ejemplos. Esta de Andrea Palladio, como el acceso, ¿no? Se encuentra, es un acceso ubicado en el plano, en su parte central, en el eje compositivo, y vemos entonces cómo está trabajado con ciertas proporciones. Ya en el Renacimiento, bueno, las proporciones fueron muy importantes, con la proporción áurea, con las proporciones renacentistas, la proporción 1:1, las proporciones 2:1, 3:1, y vemos cómo el acceso es parte de las proporciones de este edificio. Muy importante ir trabajando el concepto de la escala. Más adelante vamos a ver esa particularidad, ¿no? Vemos entonces, por ejemplo, este acceso que por su posición no es central, está cargado a un extremo, lo cual le quita esa posible rigidez que pudiera tener un acceso ubicado sobre el eje de simetría de la composición. Acá este se encuentra cargado a un lado, lo cual hace rica y serena la composición de la fachada. Sí. Vemos, por ejemplo, esta entrada del templo de Horus. Estamos hablando del 237, 257 a.C. Vemos, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que es muy, muy interesante, ¿no? Cómo tenemos estos tres tipos de accesos. Vamos a sintetizarlos, ¿no? El de Horus básicamente es un plano vertical de esta manera. Muy importante empezar a considerar la escala. Vemos del otro lado está el edificio John F. Kennedy, diseñado por Philip Johnson, que prácticamente es un plano de estas características. Y vemos cómo entonces estas partes son muy importantes. Vean, esa sombra está determinando un cierto grado de profundidad. Aquí también de alguna manera lo tenemos. Y tenemos por otro lado esta otra casa de Venturi. Vamos, para completar la analogía con estos dos, ahorita es suficiente para que se den cuenta de algo importante. Vamos aquí a determinar un poco la escala con escala humana. Vamos a ponerla en otro color para que se distinga. Un poco más pequeña. Y entonces estamos hablando de edificios colosales. Muy importante que consideren ustedes, y lo vamos a ver en ejemplos más adelante, cómo
de repente un edificio del pasado te puede dar lección para el manejo del acceso para una arquitectura contemporánea, ¿no? 237 antes de Cristo, y estamos hablando prácticamente de 1970 con Philip Johnson. De tal manera, entonces, vean qué similitudes tienen. Bueno, para empezar, número uno, plano vertical aislado, o más bien un plano vertical, aislado no, un plano vertical, simplemente. Composición del acceso ubicado al centro del eje compositivo, y vean cómo el acceso va a todo lo alto, prácticamente. El acceso es un acceso urbano a todo lo alto. Vean cómo se maneja. A todo lo alto del plano vertical. Y en la parte de abajo, dos soluciones un tanto diferentes. Esta sombra que estoy haciendo es prácticamente la entrada por la parte de abajo y el acceso ubicado en la parte central. Estas dos aberturas son muy similares y lo que están indicando es la importancia de darle la escala urbana al acceso. ¿Por medio de qué? De toda esta ranura. Toda esta ranura que va del plano base hasta donde se perfila y termina el plano superior vertical, y a manera de ranura vertical, está haciendo enaltecer la escala urbana del edificio. En el caso del arquitecto Venturi, de esta casa que es muy famosa, bueno, también está manejando, vean, un plano vertical, claro, aquí con dos vertientes, con un poco de geometría de la del triángulo, y la gran abertura también al centro. Entonces, en la historia de la arquitectura, ustedes hay que revisarla porque esta nos puede aportar e inspirar para hacer arquitecturas modernas, en este caso, en cuanto a la composición y disposición del acceso. Un acceso central a manera de ranura que corre a todo lo alto para trabajar lo que sería poner el acceso a escala urbana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de escala urbana? Pues nos estamos refiriendo a la escala de la ciudad. No es esta puerta que sería a la escala a una escala humana, ¿sí? Sin embargo, tratan de hacerlo, tanto Johnson como los egipcios, tratan de hacer un acceso más pequeño, ¿sí? De tal manera entonces que se están manejando los dos tipos de acceso. Vamos a ver en la de Venturi, igual, tenemos el acceso a todo lo alto, pero acá lo está dejando a una escala más doméstica, una escala que se ajusta. Entonces, el manejo de las dos escalas es sumamente importante. Lo vamos a estar viendo en más ejemplos. Entonces, aquí le vamos a poner, para manejar accesos y aberturas y puertas, el manejo de las dos escalas es importante. El manejo de las dos escalas es fundamental. ¿Para qué? Porque los edificios, sobre todo edificios importantes y de poder, el manejo de las dos escalas es fundamental. Edificios importantes de poder o públicos importantes requieren que su acceso responda a estos dos tipos de accesos, de escalas. Es decir, el acceso tiene que responder a la escala urbana, aquí lo estamos poniendo, y también a la escala doméstica. Responder a la escala doméstica. De tal manera entonces que esto es la gran dualidad otra vez. Les recuerden que la composición arquitectónica tiene que ver mucho con las dualidades y armonizarlas. Aquí se está armonizando la escala urbana y la escala doméstica. ¿En dónde? En la forma del acceso. La forma del acceso está manejando los dos tipos de escala. ¿Por qué? Porque se tiene que responder
el acceso a la ciudad, para que se vea desde lejos este acceso, y un acceso más funcional en el sentido propio para los usuarios. Y eso entonces hace que las personas no se sientan mal con un acceso tremendamente aplastante o muy urbano. El arquitecto tiene que pensar en esos dos tipos de escala. Esto ya lo habíamos mencionado un poco con el allí y el allá, y cómo en el plano vertical se va determinando esa situación. Aquí nada más diríamos, muy importante, el manejo del plano base. De repente los accesos van a venir acompañados de cierto manejo de elevación del plano base a partir de ciertas escalinatas posiblemente, o una elevación del mismo. Eso, en la elevación del plano base con escalinatas o una plataforma o rampas, etcétera, es un elemento que suma para reforzar la importancia de determinados accesos en cuanto a jerarquía. Era lo que mencionábamos. Esta imagen que estamos viendo aquí son imágenes que tienen que ver con el Gordon Cullen, que es un libro que es el Tratado de una Estética Urbana de Gordon Cullen, editorial Blume. Es uno de los libros de cabecera que tendrían que estar teniendo. ¿Por qué? Porque utilizan palabras claves y conceptos claves. Recuerden que todo esto que estamos viendo en estos temas, no de ahorita, sino desde el primer semestre, son conceptos de corte, si ustedes quieren, teóricos, para que ustedes los experimenten en la práctica poco a poco y los vayan haciendo como parte de sus herramientas de composición. Y por lo tanto, de solución. Y las grandes soluciones arquitectónicas en el proceso de diseño le llamamos conceptualización. Todo esto que estamos viendo es para que ustedes aprendan a conceptualizar. Es decir, a dar soluciones. ¿Cómo le voy a dar soluciones a ciertos, por ejemplo, en la accesibilidad? ¿Qué concepto voy a tener de acceso? ¿Qué concepto voy a tener de circulación? ¿Qué concepto voy a tener de partido arquitectónico o de organización espacial? Etcétera. Todo lo que estamos viendo es para que aprendan a conceptualizar. Luego vienen los semestres arriba y empiezan con sus famosas analogías que, ay, nanita, da miedo cómo conceptualiza, ¿no? Conceptos de caricatura. Ya no digo realmente lo que luego decimos, pero son conceptos de caricatura. Anterior. El aquí y el allí es muy importante. El aquí y el allí es muy importante. Vemos, por ejemplo, en esta imagen de Gordon Cullen, y que ya tiene rato, todo este libro, son tratados que tendríamos que estar volviendo a desempolvar, porque son vigentes. Entonces, vemos cómo el que toma la fotografía, que puede ser, es el encuadre que puede tener cualquier usuario, vemos cómo tenemos esta imagen de esta ciudad europea. Tenemos un plano de fachada que funciona como puerta para un sector de ciudad, determinando así, junto con las aberturas en forma de tríada, con una abertura jerárquicamente más importante en cuanto a tamaño y posición, que me está determinando dos espacios. Desde un aquí, la puerta en sí, en el umbral, es el allí, y lo que se alcanza a ver de la continuación de este plano hacia el espacio que me invita a recorrerlo es el famoso allá. Las tres esferas que me determinan movimiento en el recorrido. Los accesos, ¿no? Vemos entonces cómo de repente la forma del edificio en parte de su composición y de su materialización va a estar determinada de manera categórica por el tipo de acceso. Aquí vemos cómo un acceso, parte de un edificio del primer piso, se lanza como cubierta de plano superior de cubierta, apoyado en 4 elementos verticales, dejando esto como el espacio cubierto o semicubierto para la entrada peatonal y vehicular hacia este edificio. Es decir, es una forma de acceder que responde a los automóviles, la forma de llegar en automóvil y la forma de llegar peatonalmente. Frank Lloyd Wright. Bueno, el famoso panteón, el pórtico, los pórticos son muy importantes. Los pórticos pues tienen que ver con puerta, con porche. El porche es puerta y es un espacio de transición que se adelanta a
al espacio que tiene la jerarquía o el desarrollo, el resto del desarrollo del proyecto. El pórtico es un espacio de transición y es un acceso adelantado. Como forma del acceso, podemos decir conceptualmente que es un espacio que se adelanta al plano o al edificio y que me recibe, me da la bienvenida, me hace el espacio gradual que necesito para yo entrar propiamente al edificio en cuestión. En este caso, bueno, es un pórtico que está soportado por elementos lineales y que genera una sombra, una penumbra. En el caso abajo, en Florencia, en el Renacimiento, con Brunelleschi, tenemos también entonces, en esta villa tenemos entonces un pórtico que se adelanta también con una columnata y que nos está dejando el espacio de transición antes de entrar. Aquí podemos ver, en ambos casos, apenas se alcanza a ver, el manejo de las dos escalas. Vemos cómo esta puerta con arco de medio punto aquí, sería el acceso que responde a la escala de la ciudad o a la escala urbana. Y retrasado posteriormente en el siguiente plano vertical tenemos ya el acceso que trabaja con la escala doméstica. Tenemos entonces cualquier cantidad de accesos donde ya la escalinata, el plano base elevado, hace y le da jerarquía a determinados accesos, ¿no? Vemos entonces cómo estos dos elementos lineales que flanquean, que generan un acceso urbano en cuanto a escala, y luego se repite estos dos elementos lineales con el acceso doméstico. El manejo de parte del edificio, la cara que da, con la que se recibe al usuario, está en este caso muy determinada por la forma del acceso. Vemos entonces otra vez, ¿no?, cómo en Andrea no es Andrea Palladio, es León Battista Alberti. Vemos igual aquí, ¿no? Es el gran ejemplo del plano vertical con el acceso centrado en la composición y el manejo del acceso respondiendo a las dos escalas. Todo este elemento, este abocinamiento con arco de medio punto aquí, está generado a partir de una solución de escala urbana, y retrasado en el siguiente plano se encuentra la otra forma del acceso ya a una escala doméstica. Siguiente. Bueno, tenemos en la historia de la arquitectura diferentes tipos de acceso, ¿no? Esto pues son las grandes puertas también de las grandes ciudades. Recordemos que las ciudades antes eran ciudades fortificadas y por lo tanto tenían que tener resguardo de las ciudades a determinadas horas porque posiblemente habían invasiones o se informaban que había invasiones y cerraban sus puertas para no ser agredidos. Entonces esos controles, esas puertas control, se siguen dando en nuestras casas. Hoy en día, por cuestiones de inseguridad, los espacios y la arquitectura se empiezan a diseñar de otra manera y los accesos se empiezan a revestir de ciertas tipo de cerramiento que responde pues a la situación de inseguridad que vivimos. Las ciudades antes entonces tenían diferentes tipos de puertas. Vemos por ejemplo aquí a Abraham Soludowski y a Teodoro González de León, cómo ellos son los maestros de las puertas urbanas. Ellos prácticamente todo lo que es el plano de fachada que limita el espacio público con propiamente el edificio, ellos son maestros de cómo trabajar esa continuidad de la ciudad hacia el edificio. Y precisamente el acceso, la forma en la que manejan el acceso Teodoro González de León y Abraham Soludowski es bajo el concepto de gran portería, de gran
acceso respondiendo a la escala urbana y dejando parte de espacio negativo, que la ciudad se meta hacia el espacio privado, diluyéndose de manera gradual, invitando a las personas a entrar con esta gran boca urbana, y de tal manera entonces que es una aportación que ellos hacen de la escala urbana a la escala más íntima. Vemos aquí entonces también que ya dentro del edificio siguen repitiendo el concepto de la puerta, aquí utilizando las escalinatas y el plano base elevado, escalonado, con estos grandes columnas circulares, con un plano superior de cubierta abierto, pero que finalmente son grandes accesos que tienen una tremenda escala urbana. En planta estamos viendo, observen esto de aquí, este gran elemento lineal y esta gran fachada, este gran patio enclaustrado, luego una circulación lineal muy alargada que remata en este claustro. Bueno, la puerta me está marcando junto con estos planos ese flujo que va a seguir para repartirme al resto de las organizaciones lineales, pero la puerta es fundamental. Todo prácticamente es la boca. Si regresamos a la fotografía anterior, vemos cómo todo este larguero, que además está abocinado, está arreglado y abocinado para generar ese efecto de fluir visual hacia el interior. Vemos entonces la gran escala del edificio, vemos la escala humana, vemos que son edificios de poder cultural o de poder económico. Ellos diseñaron mucho para edificios importantes, ¿no? ¿No? Es otro ejemplo de las arquitecturas de Teodoro González de León, es el Auditorio Nacional. Vamos a dejar esta imagen, vamos a retomar el análisis y nos damos un pequeño descanso. Regresamos, estamos ante una de las obras de remodelación del Auditorio Nacional, primero diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, y hace la gran remodelación, prácticamente un proyecto nuevo, Teodoro González de León y Abraham Saludowski. De tal manera entonces de que vamos a ver cómo un objeto urbano arquitectónico conceptualiza la función, en este caso, de un edificio dedicado a la cultura y a los espectáculos culturales, musicales, teatrales y demás, cómo este edificio se soluciona conceptualmente con una determinación y una solución conceptual del acceso. El acceso es fundamental para un edificio de espectáculos que va a recibir 15,000 espectadores. Entonces, ustedes, desde el punto de vista funcional, anótenlo, ¿sí? Un concepto se debe solucionar primero desde el punto de vista de la actividad a la cual se va a satisfacer. Si se trata de un edificio de espectáculos que va a recibir a 15,000 espectadores, estos ustedes como arquitectos deben primero concebir y analizar cómo es que va a llegar la gente. Para un espectáculo de este tipo, la gente no llega de sopetón, no llega todas juntos, llegan de una manera en pareja, individuales, en grupo, y van poco a poco llegando y accediendo. La aproximación al edificio, que en este caso es oblicua, o un poco en espiral, si vienes de este lado, ¿sí? Requiere para su funcionamiento, en primera instancia, que ésta sea gradual, funcionalmente hablando. Después, que
ante determinado número de gente, esta entre de manera controlada. Y bueno, y luego en la salida también tenemos que pensar cómo es esa salida. Ahorita hablamos de ella. De tal manera entonces que no solamente desde el punto de vista funcional, el arquitecto debe conceptualizar parte de lo que va a ser la forma del edificio y su solución y organización, donde el acceso es muy importante en el sentido de que es el que va a permitir la apertura de esas 15,000 personas. Y por lo tanto, no solamente en lo funcional debe responder, sino también en lo formal expresivo. Mi concepto, es decir, mi concepción de solución en lo formal expresivo, tiene que ser una puerta que reciba a un número determinado de gente, pero desde el punto de vista significativo y simbólico, estamos hablando del Auditorio Nacional. Nacional. Es el auditorio de la nación mexicana y por lo tanto no puede ser cualquier auditorio que no maneje una escala urbana, sino que tiene que ser una escala, no puede ser solucionada con una escala doméstica, sino con una gran escala. De tal manera que Teodoro González de León utiliza el gran concepto de la gran portería, de la gran puerta, ¿no? Ahora, ¿cómo lo configura? Desde el punto de vista formal, bueno, lo configura con dos elementos verticales, reforzados por otros dos elementos verticales, cilíndricos, y un gran travesaño que tiene una inclinación a manera de abocinamiento para visualmente genere un flujo hacia adentro. Es decir, dar un mensaje de recibimiento, enmarcando los límites de la entrada, de aquí hasta acá. Estamos hablando de aproximadamente unos 70 metros. De tal manera que la escala es sumamente importante. Pero habíamos comentado, todo edificio importante de poder cultural o de lo que sea, tiene que ser trabajado bajo el concepto de los dos tipos de puerta. La que responda a la escala urbana y la que responda a la escala doméstica. ¿Cómo responde conceptualmente Teodoro González de León y Abraham Saludowski? Bueno, con esta puerta, observen, vean qué altura tiene esta reja. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puertas a escala urbana. Aquí tengo cerramiento, aquí tengo cerramiento a una determinada altura, aquí tengo huecos. Todos esos huecos me generan esta puerta urbana, pero aquí es donde yo, a partir de estos dos elementos verticales cilíndricos, volúmenes lineales, aquí es donde tengo yo mis controles. Las personas van llegando y aquí yo voy teniendo el control a una escala humana. Y entonces tenemos las dos soluciones de escala, la escala urbana y la escala doméstica. Las dos, primero de tipo funcional, y las dos escalas que también simbólicamente están respondiendo. Porque tenemos que ser claros de que una persona que entre por toda esta portería pues se va a sentir no del todo bien recibida. Y ya poner la escala ya le va suavizando la manera de acceder. Bien importante entonces que todo acceso, anótenlo, también no hemos hablado al respecto, el famoso espacio que antecede al espacio privado, tiene que ser trabajado dependiendo de qué tipo de acceso se trata. Si se trata de un espacio donde se va a recibir a 15,000 personas, entonces es necesario generar toda una explanada previa para poder recibir a esas personas para que gradualmente vayan entrando. Y al mismo tiempo en la salida, que es de sopetón, que es prácticamente al mismo tiempo acaba el espectáculo y todos salen al mismo tiempo, estas vayan teniendo dos espacios de control de salida. Uno que es previo y otro que es posterior. Estamos hablando de la salida. Si estamos hablando de la entrada, uno previo para recibir a las personas
y otro posterior para que una vez que pasen tengan otro momento y otra sucesión en el recorrido espacial para ingresar propiamente a donde está la sala de espectáculos. De tal manera entonces que es sumamente importante que ustedes sepan conceptualizar y que escojan la puerta adecuada para sus proyectos. Es sumamente importante que conscientemente la conciban desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista formal expresivo y desde el punto de vista constructivo. Porque, a ver, este travesaño, ¿cómo lo voy a soportar? ¿Qué necesito? Necesito posiblemente una estructura de alma abierta que pueda recibir una serie de elementos prefabricados de concreto, para que después se marteline, porque a Teodoro González de León le gusta martelinar todo lo que son sus pieles y elementos configuradores verticales lineales o de planos verticales, definidores de espacio. De tal manera entonces de que la conceptualización es sumamente importante. Entonces, la forma del acceso no solamente es el acceso en sí, sino los espacios previos y que le siguen para que éste funcione. Es una coordinación y una secuencia bien importante de los espacios. Bueno, de tal manera entonces de que un acceso como tal reviste mucha importancia en la concepción. Vemos este otro de Teodoro González de León, Escuela Nacional de Música, en el Centro Cultural de las Artes, en Churubusco. Vemos la sala de conciertos Blas Galindo, y vemos cómo es una organización lineal, donde están las aulas, abajo las de piano, arriba de las de instrumentos individuales, etcétera, etcétera. La sala donde se guardan los instrumentos, etcétera. Aquí un elemento, una gran galería con la cafetería aquí, un gran claustro de esta forma un tanto triangular, etcétera. Bueno, vean cómo esta bóveda de cañón corrido se introyecta y pasa hasta el otro lado y se adelanta. Vean la sombra de este acceso, ahorita lo vamos a ver, una bóveda de cañón corrido que se adelanta a recibir. Bien importante eso. Vemos entonces aquí las plantas arquitectónicas de cómo este espacio sale, aquí está el acceso. Y otra cosa bien importante, los accesos tienen que tener mucho cuidado dónde exactamente los van a disponer, porque los accesos tienen que ver con mis circulaciones, con mis recorridos, que funcionalmente son los que me van a ayudar a resolver las relaciones espaciales. De tal manera entonces que si yo tengo aquí mi acceso, aquí automáticamente en este cruce de mi organización lineal es un espacio vestibular. ¿Qué es un espacio vestibular? Es un espacio que me va a permitir distribuirme acá, acá, acá y hacia toda esta organización. De tal manera que el acceso está en un punto clave. Acá zona administrativa, acá zona de aulas, acá zona de cafetería, etcétera, etcétera. Entonces, el acceso es sumamente importante porque es el que me va a determinar la racionalización de mis circulaciones y el orden de estas, al mismo tiempo que el orden de mis espacios. Vemos, por ejemplo, esta otra de Abraham Saludowski y de Teodoro González de León. Estamos hablando de un museo y hay una excursión aquí de niños. Vemos cómo la forma del acceso es un acceso adelantado del plano de fachada. Es decir, el acceso sale como alfombra de protección con un plano superior de cubierta soportado por elementos lineales y que me generan una entrecalle y que me invita a realizar el recorrido en la penetración del edificio, en la penetración de ese espacio. Es una invitación a entrar. Y vean cómo al mismo tiempo me regala al fondo una vista para que simplemente la tenga como contención visual y no de encierro, y después me permite distribuirme a derecha o a izquierda. Este es un ejemplo de un acceso adelantado. El que decíamos de la Escuela Nacional de Música, este es otro acceso adelantado.
adelantado y al mismo tiempo me genera una gran penumbra, este gran concepto de cueva. Recuerden que ustedes, como arquitectos, es un momento importante que dejen en sus diseños de los espacios ciertas reminiscencias de esta memoria que está en nuestro ADN y que tiene que ver con nuestra naturaleza humana en cuanto a lo que tiene que ver con el cobijo. Todo elemento abocinado con cierta penumbra en un día, por ejemplo, soleado, es una invitación a entrar, es una invitación a serenarte, a protegerte. Es el gran concepto de la cueva, que en el fondo inicial pues es la parte prácticamente uterina, ¿no? Siguiente. Vemos cómo desde lejos, a unos determinados metros, el hecho de que esa bóveda de cañón corrido se adelante y me genere por consecuencia una sombra, es una anunciación a cierta distancia. Eso también anótenlo. Un acceso tiene que anunciarse dependiendo en el contexto en el que se encuentre, dependiendo la traza urbana donde se encuentre. Si tiene posibilidades, como en este caso, se puede anunciar a una distancia más lejana. Y por eso el diseño del acceso es importante que así lo hagan. El acceso, como es la invitación a entrar, es un acceso que está mandando un mensaje. ¡Hey, aquí estoy! Aquí puedes pasar. Aquí está la escuela. Aquí está esta sala de espectáculos. Aquí está este restaurante. Aquí está este templo, etc. La invitación a entrar. Los edificios tienen que dialogar con el usuario y mandar mensajes buenos, adecuados. Bien importante que ustedes sepan dominar ese mensaje que ustedes quieren generar. Y los elementos configuradores con que lo hacen deben saber cómo se van a expresar, qué es lo que expresan. Entonces, una bóveda de cañón corrido de esta manera, adelantada, pues me genera ese gran concepto de invitación a entrar, con ese gran concepto reminiscente de la cueva. Vamos viendo la anterior. Vean este volumen, cómo tiene esta inclinación y luego este corte desde la transformación de la forma. Es la sala Blas Galindo. ¿Qué es lo que notamos aquí? Vean esta gran inclinación del plano y aquí trata de enderezarse a plomo. En ese movimiento, en esa relación de inclinación y de mantenerse a plomo, se deja esa gran hendidura como si fuera una gran cañada, como si fuera una gran hendidura natural que se da de esta manera y que en arquitectura podemos ya geometrizarla. En la naturaleza se puede dar ese manejo en acantilados, en ciertas grutas, etc. Este es una forma del acceso muy sui generis por parte de Teodoro González de León para la Blas Galindo. Vemos cómo obedece otra vez a lo que comentábamos hace rato. Todo edificio importante responde a una escala urbana. Vean la gran ranura. ¿Se acuerdan lo de los egipcios? ¿Se acuerdan del edificio de Johnson? La comparación que hicimos hace rato. Estas dos. ¿Se acuerdan de esta gran hendidura que responde a escala urbana y que responde a escala doméstica? Vean, Teodoro González de León, en México. Igual. No es que estemos copiando por copiar, o que estemos ocupando el concepto por copiarlo. No. Es nuestra naturaleza humana que necesita que ciertos edificios respondan de determinada manera desde lo que es su acceso, su abertura o cierre. De tal manera entonces que las dos escalas son sumamente importantes. La ciudad necesita orden, pero también nuestro espacio y la manera en la que nos conducimos en él necesita un cierto orden que responda a nuestras necesidades. Y por lo tanto los edificios responden tanto a la ciudad como al usuario, que tenemos una determinada altura. Y entonces observen esto, ¿no? Un gran triángulo que al ser hendidura genera una sombra como la cueva, esa penumbra. Y
la escala doméstica, vean cómo se logra. Con este elemento cilíndrico a manera de travesaño que me determina la escala del acceso doméstico. Y todo lo demás queda como un acristalamiento, un gran ventanal, pero aquí todo esto es el acceso compuesto uno a escala doméstica y otro, perdón, uno a escala urbana y otro a escala doméstica. Ahí está un ejemplo sintético de cómo se manejan los dos tipos de escala en un acceso. Y obviamente es un acceso que está cargado a un lado, no está centralizado, es un acceso inclusive que me permite un acceso oblicuo, lo cual le da un carácter muy humano, muy hasta humilde, muy sencillo, pero al mismo tiempo elegante y grandioso. Vemos este otro también de Teodoro González de León. Vemos, este sí es un acceso centralizado con respecto a este elemento, que bien puede ser un elemento que me lleva a una circulación vertical que me puede llevar a diferentes niveles, ¿no? Vemos cómo los accesos, anótelo, tienen, este está prácticamente al paño, pero es un acceso compuesto. ¿Por qué? Porque tiene una gran visera, tiene un gran plano superior. Aquí no sé si se alcance a ver los elementos tensores que están soportando este plano superior de cubierta a manera de visera para adelantar y proteger del sol y de la lluvia al usuario. Es darle otra vez la invitación de entrar. La forma no es convencional, es un triángulo tendiendo al triángulo isósceles. De este punto en su vértice salen los dos elementos tensores de este plano de superior de cubierta vertical, y otra vez el manejo de las dos escalas, escala urbana y escala doméstica, la altura del plano superior de cubierta. Vemos entonces aquí igual, ¿no? Vemos esta organización en L, y vemos cómo estos dos planos están determinando aquí un gran acceso. Aquí la situación es que prácticamente este acceso, como a muchos edificios, a veces se olvida, y aquí yo creo que se le fue un poquito a Teodoro González de León, el manejar más el acceso para el peatón que para el automóvil. Este es un edificio donde, como está en Santa Fe, todo el mundo llega en automóvil. Ese es el gran problema. Entonces vean aquí cómo está el acceso vehicular para entrar al estacionamiento subterráneo. Vemos la siguiente imagen. Aquí vemos, ¿no?, cómo prácticamente el acceso peatonal como tal no se distingue del todo. No queda, como en otros de sus proyectos, determinado e identificado con cierta facilidad. Sin en cambio, vean el acceso de los vehículos. Inclusive denotado. Estos elementos posiblemente me indiquen que en este punto es un punto de confluencia compositiva, pero el resto del diseño del plano base no me distingue cómo es que es el acceso peatonal, porque la mayoría llega en automóvil. Llegan por acá a lo mejor llegan los empleados que llegan en autobús, y todos los de estas oficinas pues llegan en automóvil y se suben por elevadores desde el estacionamiento. Ahí es importante entonces que consideren también esa situación. Vemos entonces cómo los diferentes tipos de repente hay accesos dentro de los edificios, como en este caso estos elementos, ¿no? Y bueno, de repente los accesos ya propiamente a veces hay que reforzarlos con planos superiores de cubierto, porque una vez que ya ingresaste, seguramente por aquí este elemento me está indicando los accesos principales a dicho edificio. El pantalón de Teodoro González de León, otra vez, ¿no? El gran acceso urbano, que vean cuántos niveles, es realmente un acceso urbano que se alcanza a ver desde lejos y que me enmarca una gran puerta de esa gran zona de Santa Fe, y es obligado que manejes una escala urbana. No puedes dejar este acceso al edificio para entrar por aquí abajo y por aquí, a estas organizaciones lineales, verticales, sino que necesitas un plano superior de cubierta para bajar la escala y poder entrar
en una escala controlada para que las personas digan, Dios mío, no, ¿dónde estoy entrando? Y además que en proporciones de escala se vea mal trabajado, porque imagínate, vas a entrar por una puertita así y teniendo todo esto a toda la altura. Sería aplastante el asunto. Esta de Frank Gehry, observen cómo hay un trabajo igual, nada más que de otra manera. El plano superior de cubierta, marcando el eje compositivo de acceso y de composición de la circulación de esa casa, marcado con un cilindro rojo lineal que marca el recorrido por la parte de arriba con color rojo, y luego con el complementario en verde, el color complementario en verde denota la escala urbana, perdón, la escala doméstica del acceso. Repito, el plano superior de cubierta marcando el eje compositivo determina y enmarca de una manera muy particular el acceso a escala urbana. Y luego, con su color complementario, en rojo, y a una escala doméstica, determina el acceso más tranquilo, más humilde, más sereno. Vean este que sería un acceso por su aproximación del edificio de manera oblicua, y como llegas oblicuamente, el plano superior de cubierta se dispone de tal manera que te recibe de ladito, bajo un plano con una transformación quebrada, y esta parte se dispone hacia arriba para alcanzar una altura determinada urbana. Si tú vienes de acá, te recibe con escala urbana, y después, miren, humildemente va bajando, ¿sí? Se quiebra para marcar el acceso y remata. El color rojo es para contrastar con la arquitectura en blanco y jerárquicamente denotar el acceso. De tal manera entonces que es una aproximación oblicua con el manejo de la forma del acceso adelantado en cuanto al plano superior de cubierta, que es un pórtico muy contemporáneo y de una arquitectura que está dentro del estilo de constructivista, y que después maneja igualmente su escala de acceso ya más doméstico. Esta es una solución de arquitectura de constructivista interesante. El famoso Centro Cultural Georges Pompidou, diseñado por Renzo Piano en París. Por cierto, esta explanada aquí es una playa urbana, así la denoté, la noté como tal. Es una gran playa urbana. Tú te puedes acostar y sentir como si estuvieras en la playa, pero está realmente en un tratamiento asfaltado prácticamente. Pero como está hacia abajo, genera un enclave maravilloso, y después de recorridos, de caminar 4, 5, 10 kilómetros en París, llegas a ese espacio y con una tranquilidad para descansar, etcétera, ahí te la pasas muy rico, para después entrar propiamente a lo que es este gran centro, que en 1964 fue que se estrenó, 1964, ya se imaginarán. Bueno, esta arquitectura de Renzo Piano, como estamos viendo, forma del acceso, bueno, la forma del acceso, acuérdense, está ligado a la forma en la que llegas, pero también está ligado a la forma en la que vas a penetrar al edificio. Y la forma en la que penetras al edificio utilizas la circulación, que vamos a ver más adelante. Y esa circulación tiene que estar ligada con el acceso. Entonces, sabemos que en el Georges Pompidou tú puedes entrar en la planta baja por acá. Y son accesos que están un tanto aporticados por toda esta maraña de elementos lineales que tienen diferentes direccionalidades, unas muy horizontales y otras en diagonal, que van armando la estructura, pero que también dejan un pórtico de acceso con una gran sombra y que anuncian de una manera muy tranquila ese acceso. Pero hay otro acceso muy sui generis, muy selecto por dimensiones, pero muy largo en cuanto a el desarrollo de la accesibilidad, que se confunde con una circulación, generando una cascada de puertas. Vamos a notar eso.
que es diferente. Este es un conjunto de accesibilidad y de accesos y de puertas donde la circulación se combina con el concepto de puerta. Es decir, yo entro por acá, son unas escaleras eléctricas y bandas que me subo, voy por este gusano, es una cubierta translúcida, llego aquí a este vestíbulo y puedo entrar a este nivel. Si quiero seguir al siguiente nivel, subo y hay una puerta. Subo y hay otra puerta. Subo y hay otra puerta. Subo y está la terraza. De tal manera entonces que es un conjunto de puertas, 1, 2, 3, 4, 5, en ese sentido. Entonces es la combinación de puerta y la combinación de circulación y distribución en el edificio. En este caso el Georges Pompidou, diseñado por Renzo Piano. Esta de Richard Meier es todo un recorrido en el cual vemos cómo uno de los planos configuradores de encierro o de parte del encierro de ese edificio deja una puerta a una escala no muy urbana ni tampoco muy doméstica. La forma del edificio en sí determina una especie de abrazo que, combinado con esta escala un poco más doméstica y dejando ver ese espacio un tanto negativo y del volumen translúcido por los cristales, es un signo en todo el conjunto de todos sus elementos, hablando de que es un espacio receptivo, digno de ser recorrido y que te recibe. La rampa, la amabilidad y la accesibilidad de la rampa, pues te da ese gran paso continuo en dos sentidos, uno de ascenso y otro para los niveles de abajo. Regresamos pues a otros ejemplos para cerrar nuestro subtema importante que tiene que ver con aberturas y puertas, accesos, todo ligado a un tema del movimiento, la circulación y lo que sería la relación tiempo y espacio. ¿Sí? Veíamos este edificio de Richard Meier. Por tiempo vamos a pasar ya nuestras imágenes, denotando 2, 3 cositas a distinguir en cada una de ellas, pero ya nos vamos a ir un poquito más rápido. Siguiente, por favor. Vemos, por ejemplo, este acceso, ¿no? Donde está ligado a la circulación vertical. Y bueno, vean cómo la circulación va marcando todo lo que es el acceso con un cambio de color, con la volumetría y la misma circulación y el edificio que deja esta abertura para responder al concepto de espacio de acceso. Este, que es un acceso muy particular, que le podríamos decir que es un acceso acuoso, tú puedes por la alberca entrar al espacio interior desde el agua, ¿no? Sí. Es el Museo del Prado en Madrid y es la extensión del Museo Sofía de España, diseñado por el arquitecto Jean Nouvel. Vemos cómo es una arquitectura muy atrevida, ¿no? Vemos este gran acceso y este otro. Cuando tú vienes del Museo del Prado, tienes toda esta portería para entrar y toda esta... Talmente que es un edificio que tiene estas grandes bocas que responden con grandes accesos urbanos a todo lo alto de todos los pisos y que responde a las diferentes maneras de llegar de diferentes puntos del centro de Madrid, ¿no? Jean Nouvel. O este acceso, ¿no? Por medio de, cuando tú tienes un desnivel muy fuerte, el puente, el concepto de puente que sale al encuentro del nivel de donde llegas, para llegar a un edificio que se dispone de esta manera, el despacho de Agustín Hernández, y cómo el puente funciona como los castillos, como el puente levadizo que ponían en el foso, y que permitía un control de acceso. Pero aquí es un puente, es decir, un puente entre el nivel en el que llego y otro al que es difícil acceder, pero que se me da esa situación. Los accesos a veces tienen que tener esa amabilidad. Sí.
Diseñado por el Comité Olímpico Internacional, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez. Él fue un gran participante de la organización de los Juegos Olímpicos. De hecho, organizó las Olimpiadas en México y él se encargó del diseño de estas instalaciones. Vemos la gran puerta previa que dispone en la explanada Ramírez Vázquez y que va determinando una serie, va determinando un anuncio previo. Vean cómo va jugando con las esplanadas. Un plano base elevado y la gran portería, donde se encuentran dos elementos símbolos de los Juegos, de los Aros Olímpicos. Después viene ya esta explanada, que es propiamente un espacio semipúblico, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que deben corresponder a los aros o los diferentes países, continentes que componen el Comité Olímpico Nacional. Y vemos entonces una puerta dividida, que significa un poco como el que diseñó Le Corbusier en el legislativo de la India, en el Congreso Legislativo, esa aparente democracia donde pueden entrar todos de una manera pareja sin distinguir un acceso en particular. Vean ¿no? Donde este plano vertical se hace un alabeo, hace un movimiento que te dice, mira, me muevo para que entres, te doy como el paso para que entres, y por lo tanto genera una sombra, y esa sombra combinada con obviamente la posición del sol y en los planos verticales, genera ese gran concepto de que te da la cueva, del recibimiento. Y después, cuando veamos ritmo lumínico, vamos a ver que existe, por ejemplo, aquí la luz, luego la sombra y luego la luz. Repito, espacio público, sol. Espacio semipúblico de transición, sombra. Espacio un tanto ya privado, luz. Ese ritmo lo vamos a ver después, posteriormente. Pero vean la sencillez con la que se maneja este concepto. Y bueno, vean, solamente elevando un poquito el plano base, ya le das un cierto toque de jerarquía en el plano base. Ahora, esto pues, puede gustar o no, pero vean cómo con los volúmenes pues, y la disposición de ellos puedes generar las sombras, y que junto con las aberturas le das la grandiosidad y la escala a determinados edificios con el juego de los accesos. Observen que aquí hay un plano superior de cubierta más bajo para disponer, por un lado, el acceso urbano y por otro lado, el acceso más doméstico. Otra vez, el manejo de las escalas en los accesos. Eso jamás se les olvide. Bien importante. Y bueno, aquí cerramos esta sesión. Van a ser sesiones importantes. Les pido su comprensión porque es sumamente importante que ustedes se lleven esto para los siguientes semestres, para que puedan tener ese lenguaje, esas herramientas que al verlas desde este punto de vista teórico, empiecen a experimentar en su vida recorriendo arquitecturas. No solamente a nivel digital, que eso no va tanto por ahí. Traten de recorrer arquitectura viva y siéntanla en toda, de cabo a rabo, en todo su ser. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que pueden experimentar el espacio arquitectónico. Ustedes en el espacio arquitectónico, el espacio arquitectónico con ustedes en un todo, en un contexto natural y en un contexto artificial. Estamos en la próxima sesión. Sean felices.